Era el 15 de marzo de 2014, cuando el sol dorado africano proyectaba sombras largas sobre el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. La temporada seca había transformado el paisaje en pasto amarillento y acacias dispersas, y la fauna se concentraba alrededor de las pocas fuentes de agua que quedaban. Brooke Ellison, de 24 años, había viajado más de 13,000 kilómetros desde San Diego, California, llevando nada más que una mochila, su smartphone y sueños de fama en redes sociales. Brooke trabajaba medio tiempo en una cafetería mientras construía su blog de viajes y su cuenta de TikTok, que recientemente había llegado a 3,000 seguidores. Su disposición a correr riesgos por la toma perfecta ya estaba empezando a llamar la atención en Internet. Había ahorrado durante meses para poder pagar este safari fotográfico de 5 días, viéndolo como su oportunidad de crear contenido viral. El grupo del tour estaba formado por 8 turistas, todos ansiosos por capturar a los Big Five de África. Su guía experimentado, Marcus, había advertido repetidamente al grupo sobre mantener distancias seguras con la vida silvestre. Enfatizó que los leones pueden volverse extremadamente peligrosos cuando están protegiendo a sus crías. Brooke escuchó a medias, más enfocada en planear su siguiente post que en absorber las instrucciones de seguridad. Ya había publicado varias fotos empujando los límites, acercándose a los animales más de lo recomendado. El león africano es uno de los depredadores más formidables de la naturaleza, capaz de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Las hembras adultas suelen pesar entre 120 y 180 kilogramos y poseen músculos de mandíbula increíblemente poderosos, capaces de ejercer una fuerza de mordida de más de 295 kilogramos por pulgada cuadrada. Las leonas son especialmente peligrosas cuando hay crías presentes, porque su instinto maternal supera cualquier cautela natural hacia los humanos. En la tarde del 15 de marzo, el vehículo del safari se acercó a una manada descansando bajo un gran árbol de marula. El grupo estaba compuesto por 3 hembras adultas y 4 cachorros de aproximadamente 6 meses. Marcus colocó el vehículo a la distancia reglamentaria de 22 metros, permitiendo que los turistas observaran y fotografiaran a los magníficos felinos. Las leonas parecían relajadas y de vez en cuando acicalaban a sus crías, durante una breve pausa para ir al baño. Brooke vio a los cachorros jugando y detectó una oportunidad para conseguir un video como nunca. Mientras Marcus ayudaba a una turista mayor con el equipo de cámara, Brooke se alejó en silencio del área designada. Avanzó con firmeza hacia la manada, con su teléfono ya grabando, completamente concentrada en crear contenido y no en la tensión creciente en el lenguaje corporal de la leona. La hembra más cercana, una leona madura con cicatrices distintivas, detectó de inmediato el acercamiento de Brooke. Las orejas del animal se orientaron hacia adelante y sus ojos ámbar se fijaron en la humana que avanzaba. A los 9 metros, la leona se puso de pie, colocándose entre sus crías y la amenaza percibida. Su cola comenzó a moverse con sacudidas rápidas, una señal de advertencia clara que Brooke no supo reconocer. Cuando Brooke levantó su teléfono para tomarse una selfie, hizo contacto visual directo con la madre protectora. En el comportamiento de los leones, mantener la mirada fija representa un desafío y una amenaza directa. La leona bajó la cabeza, aplanó las orejas y soltó un gruñido bajo y retumbante. El ataque llegó con una velocidad explosiva. La leona de 158 kilogramos se lanzó hacia adelante, cubriendo los 7,5 metros restantes en menos de 2 segundos. Sus poderosas patas traseras impulsaron su enorme cuerpo por el aire con precisión mortal. Brooke no tuvo tiempo de reaccionar antes de que 180 kilogramos de músculo y hueso chocaran contra la parte superior de su torso. El impacto por sí solo fue devastador. Las patas delanteras de la leona golpearon el pecho y los hombros de Brooke con una fuerza tremenda, fracturándole al instante varias costillas y el esternón. La colisión lanzó a Brooke hacia atrás sobre la tierra compacta, y su teléfono salió volando de sus manos. Las garras de la leona, de casi 2 pulgadas cada una, arañaron el torso de Brooke, desgarrando ropa y piel. Luego, la leona dio una mordida aplastante en el área del cuello y el hombro de Brooke. Sus enormes colmillos penetraron profundamente en estructuras vitales. La mordida le seccionó la arteria carótida y le dañó la tráquea, provocando una pérdida de sangre inmediata y catastrófica. La leona mantuvo la mordida durante aproximadamente 15 segundos, asegurándose de que fuera mortal. El cuerpo de Brooke entró en shock de inmediato por el trauma masivo y la pérdida de sangre. Su ritmo cardíaco se disparó mientras el sistema cardiovascular intentaba compensar, pero el daño era demasiado severo. En 90 segundos, su presión arterial cayó a niveles críticos y su cerebro comenzó a apagarse por falta de oxígeno. La combinación de hemorragia y daño en las vías respiratorias resultó fatal en menos de 3 minutos. La leona, al neutralizar lo que percibía como una amenaza para sus crías, regresó de inmediato con su descendencia.
Este comportamiento es típico de ataques defensivos, donde el objetivo del animal es proteger, no depredar. Marcus y los otros turistas llegaron a la escena en 6 minutos, pero Brooke ya había muerto a causa de sus heridas. Parques Nacionales de Sudáfrica abrió una investigación sobre el incidente, revisando los protocolos de seguridad. La leona y su manada no fueron reubicadas, ya que las autoridades determinaron que el ataque fue un comportamiento puramente defensivo provocado por un error humano. La familia de Brooke emitió un comunicado pidiendo privacidad mientras lloraban la muerte trágica de su hija. La historia de Brooke Ellison fue un recordatorio trágico de cómo el instinto maternal se vuelve mortal cuando cruzas la línea. Para Jenna Hollister, no fue la sabana africana la que la llamó, sino los Everglades de Florida, donde depredadores antiguos acechan debajo, esperando el momento de atacar. Era el 23 de agosto de 2015, cuando el calor opresivo de Florida colgaba pesado sobre los vastos humedales del Parque Nacional Everglades. El sol de verano ardía arriba, creando una bruma temblorosa sobre la extensión interminable de marismas de sawgrass y pantanos de cipreses. Jenna Hollister, de 21 años, había manejado desde Tallahassee con 5 hermanas de su hermandad universitaria, con la SUV llena de hieleras, cámaras y sueños de crear el contenido definitivo de Spring Break. Jenna era estudiante de tercer año en Florida State University. Estudiaba marketing y trabajaba medio tiempo en una tienda minorista del campus. Su naturaleza competitiva y su disposición a empujar límites por la toma perfecta ya le habían traído atención en Internet. Su cuenta de Instagram había ido creciendo de forma constante y estaba decidida a entrar de lleno al territorio de influencer. El viaje a los Everglades era el gran cierre de su grupo antes de regresar a clases. Llegaron en plena temporada de apareamiento de los caimanes americanos, aunque ninguna había investigado lo que significaba ese momento del año. Los guardabosques habían orientado a los visitantes sobre mantener distancias seguras con la vida silvestre, especialmente durante periodos de reproducción cuando el comportamiento territorial se intensifica. Jenna escuchó con atención casual, más interesada en encontrar spots que en absorber información crucial sobre el comportamiento de los caimanes. Sus amigas ya habían notado el patrón de Jenna, fotos cada vez más arriesgadas durante el viaje. Se había acercado a los manatíes más de lo recomendado y siempre minimizaba las preocupaciones de seguridad. Cada post conseguía más interacción, alimentando su confianza de que riesgos mayores traerían recompensas mayores. El caimán americano es uno de los depredadores más exitosos de la naturaleza, prácticamente sin cambios desde hace más de 200 millones de años. Los machos adultos pueden alcanzar longitudes de 4,20 metros y pesar más de 450 kilogramos, con mandíbulas increíblemente poderosas capaces de ejercer fuerzas de mordida que superan los 1.350 kilogramos por pulgada cuadrada. Durante la temporada de apareamiento, los machos se vuelven extremadamente territoriales y agresivos, defendiendo sus zonas elegidas con fuerza letal. Los caimanes son depredadores de emboscada, perfectamente adaptados a humedales poco profundos. Sus ojos, oídos y fosas nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer casi sumergidos mientras vigilan su entorno. Pueden quedarse inmóviles durante horas, pareciendo troncos flotantes, hasta que estallidos explosivos de velocidad los impulsan hacia su presa, alcanzando hasta 56 km por hora en el agua. En la tarde del 23 de agosto, el grupo encontró un área apartada donde varios caimanes grandes tomaban el sol a la orilla del agua. El ejemplar más grande, un macho enorme de 3,60 metros, estaba parcialmente sumergido en agua poco profunda cerca de la orilla. Para un ojo inexperto, el reptil parecía dócil porque se mantenía perfectamente quieto. Jenna reconoció al instante la oportunidad de foto. Mientras sus amigas armaban el picnic en terreno más alto, Jenna agarró su teléfono y empezó a meterse en el agua hasta las rodillas. El líquido café y turbio se sentía tibio contra sus piernas. Avanzó lentamente hacia el caimán inmóvil y se colocó aproximadamente a 1,80 m de la cabeza del enorme reptil, lo suficientemente cerca para captar en un solo encuadre tanto su rostro como al depredador. El caimán había estado consciente de la presencia humana desde que el grupo llegó. Cuando Jenna entró al agua y comenzó a acercarse, los instintos depredadores del reptil se activaron. Cuando Jenna levantó el teléfono para tomar la selfie, creó la tormenta perfecta de detonantes. El chapoteo enviaba vibraciones que el sistema sensorial del caimán interpretaba como actividad de presa. El ataque llegó con una velocidad aterradora. El caimán de 360 kilogramos explotó desde su posición, impulsándose con su cola poderosa y lanzando su cuerpo masivo hacia adelante. Jenna no tuvo tiempo de reaccionar antes de que las mandíbulas se cerraran sobre su muslo izquierdo con fuerza capaz de pulverizar hueso. El golpe la desestabilizó,
haciéndola caer hacia agua más profunda. Los dientes cónicos del caimán penetraron profundamente en músculo y hueso. La mordida inicial le seccionó la arteria femoral, provocando una pérdida de sangre inmediata y catastrófica que tiñó de rojo el agua café. Fiel al comportamiento de caza de su especie, el caimán inició de inmediato su característico giro mortal. El reptil enorme comenzó a girar con violencia en el agua, usando todo su peso para desorientar y ahogar a su víctima. Jenna fue tironeada hacia abajo y giró brutalmente, su cuerpo rotando con los movimientos poderosos del caimán. Durante el giro mortal, su fémur se quebró por completo bajo las fuerzas rotacionales tremendas. La combinación de la hemorragia masiva por la arteria femoral seccionada y la imposibilidad de respirar durante la sumersión prolongada resultó fatal. El cuerpo de Jenna entró en shock por el trauma y la pérdida de sangre, mientras sus pulmones se llenaban de agua turbia del pantano. Después de 2 minutos de giros continuos, sus movimientos se detuvieron por completo. El caimán soltó la presa y dejó que el cuerpo subiera a la superficie, un comportamiento típico, ya que a menudo almacenan a la presa bajo el agua para consumirla después. Los guardabosques llegaron dentro de 20 minutos, pero los esfuerzos de recuperación se complicaron por la presencia de varios caimanes grandes en la zona. El cuerpo de Jenna fue recuperado 4 horas más tarde. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission abrió una investigación para revisar protocolos de seguridad. La familia de Jenna emitió un breve comunicado expresando su dolor y pidiendo privacidad. El incidente reavivó el debate sobre la cultura de redes sociales y los extremos peligrosos a los que la gente joven está dispuesta a llegar por contenido viral. La historia de Jenna Hollister fue un recordatorio brutal de que los depredadores antiguos no tienen piedad en su territorio. Para Victoria Langford, no fue el llamado del pantano, sino las montañas de Montana, donde los depredadores alfa mandan con autoridad mortal. Era el 9 de septiembre de 2016, cuando las primeras señales de otoño coloreaban los bosques del Parque Nacional Glacier, en Montana. El aire estaba fresco, y las montañas se alzaban bajo un cielo con nubes de madrugada. Los pinares densos y los álamos temblones estaban llenos de cantos de aves y del rumor lejano de arroyos glaciares. Victoria Langford, de 28 años, había llegado el día anterior, emocionada por pasar un fin de semana sola en el backcountry. Era gerente de marketing para una empresa de equipo outdoor. Tenía experiencia en senderismo y campismo, y había ido a Glacier para crear contenido promocional para la nueva línea de spray para osos de su compañía. Su confianza en el aire libre era bien conocida entre amistades y colegas. Había hecho varias caminatas en solitario antes, y solía publicar sus aventuras en redes sociales. Su empresa la animaba a documentar los viajes, esperando que sus fotos y videos inspiraran a más personas a explorar lo salvaje. Victoria planeaba recorrer un sendero remoto junto a un arroyo rico en salmón, grabarse usando el nuevo spray para osos y capturar la belleza agreste del parque para sus seguidores. Empacó ligero, su cámara, un trípode y el spray para osos, aunque lo llevaba dentro de la mochila en lugar de traerlo en el cinturón, donde estaría fácilmente accesible. El parque estaba en plena temporada anual de la corrida del salmón, cuando los osos grizzly bajan de las zonas altas para alimentarse a lo largo de los arroyos. Los guardabosques habían colocado advertencias en los accesos a los senderos, recordando a excursionistas hacer ruido, viajar en grupos y mantener el spray accesible en todo momento. Victoria, caminando sola, conocía los riesgos, pero confiaba en su experiencia y en la confiabilidad de su equipo. Avanzó en silencio por el bosque, deteniéndose con frecuencia para montar su cámara y grabar el paisaje. Sus publicaciones de viajes anteriores mostraban un patrón de acercarse más a la fauna de lo que la mayoría de especialistas recomendaría, siempre en busca de esa toma perfecta. Los osos grizzly están entre los depredadores más poderosos de Norteamérica. Las hembras adultas pueden pesar hasta 180 kilogramos, y los machos pueden superar los 270. Su cuerpo musculoso, sus garras largas y su olfato agudo los hacen cazadores y carroñeros formidables. Durante la corrida del salmón, los grizzlies se vuelven especialmente activos y territoriales, defendiendo sitios de alimentación de otros osos y de cualquier amenaza percibida. Una embestida puede llegar a 48 km por hora, y su mordida es lo bastante fuerte como para triturar huesos. La mayoría de los ataques ocurre cuando un oso se sorprende a corta distancia o siente que sus crías o su fuente de alimento están en peligro. Las madres con crías son particularmente peligrosas porque su instinto protector domina cualquier cautela natural hacia los humanos. En la mañana del 9 de septiembre, Victoria siguió un sendero angosto junto a un arroyo lleno de salmones en desove. El aire olía a tierra mojada y pescado, y el sonido del agua corriendo cubría sus pasos.
Se detuvo a grabar un segmento para su empresa y luego siguió internándose en el bosque, con la cámara en la mano. En una curva, vio a una hembra grizzly con 2 crías de 1 año, todas enfocadas en los salmones del agua. Victoria se detuvo y, en silencio, montó su tripié para capturar la escena. El oso, concentrado en pescar, estaba a unos 9 metros. Victoria, esperando una toma dramática que mostrara tanto la vida silvestre como los productos de su compañía, avanzó unos pasos más, cámara en alto. La grizzly levantó la cabeza, abriendo las fosas nasales al captar el olor de Victoria. Su postura cambió al instante, orejas hacia atrás, cabeza baja y un bufido profundo rompiendo el silencio. Las crías treparon por la orilla detrás de su madre, percibiendo el peligro. Sin advertencia, la grizzly cargó. En menos de 2 segundos, el oso de 180 kilogramos cerró la distancia, impulsado por patas poderosas sobre el terreno irregular con una velocidad aterradora. Victoria no tuvo tiempo de alcanzar el spray para osos, enterrado en el fondo de su mochila. El oso golpeó con las patas delanteras, tirando a Victoria al suelo con una fuerza enorme. El impacto le fracturó costillas y clavícula, y la colisión hizo que su cámara se deslizara hacia la maleza. Las garras del oso, de casi 4 pulgadas cada una, le rasgaron el torso, atravesando su chamarra y entrando al músculo. El oso mordió el hombro y la parte alta del pecho de Victoria, sus mandíbulas enormes triturando hueso y seccionando arterias. La sangre se acumuló rápido en el suelo del bosque mientras el oso sacudía a su víctima. La grizzly continuó el ataque casi 1 minuto, dando varios golpes y mordidas más antes de retirarse hacia sus crías, que observaban desde la seguridad de los árboles. Las heridas de Victoria eran catastróficas. El impacto inicial le había roto varias costillas y la clavícula. Además, las garras y los dientes causaron laceraciones profundas y heridas punzantes en la parte superior del cuerpo. La mordida en el pecho le seccionó la arteria subclavia, provocando una pérdida de sangre rápida y fatal. El trauma masivo la llevó al shock y, en cuestión de minutos, Victoria perdió el conocimiento y murió ahí mismo. Guardabosques que respondieron a una llamada de emergencia de otro excursionista encontraron el cuerpo de Victoria más tarde esa mañana. El área se cerró de inmediato, y las autoridades de vida silvestre iniciaron una investigación completa, revisando protocolos de seguridad y manejo de osos. La grizzly y sus crías no fueron reubicadas ni sacrificadas, ya que se determinó que el ataque fue defensivo, provocado por una amenaza percibida hacia las crías y la fuente de alimento. La historia de Victoria Langford fue una lección dura de lo rápido que lo salvaje puede volverse mortal. Para Faith Aldridge, no fueron los bosques de Montana, sino las aguas del sur de Australia, donde los cazadores más poderosos del océano patrullan las profundidades. Era el 14 de julio de 2017, cuando las aguas del océano austral alrededor de las islas Neptune se agitaban con vida frente a la costa del sur de Australia. Esos peñascos remotos servían como base para buceo en jaula con tiburones blancos. Faith Aldridge, de 26 años, había viajado desde la Universidad de Adelaide, donde estaba terminando su doctorado en biología marina, enfocada en el comportamiento de tiburones y las interacciones con humanos. Faith era asistente de investigación y llevaba 3 años estudiando poblaciones de tiburones a lo largo de la costa australiana. Su brillantez académica iba de la mano con su pasión por la conservación marina y hablaba a menudo sobre la naturaleza incomprendida de los tiburones. Había participado en numerosas expediciones de buceo en jaula como parte de su investigación, recolectando datos de comportamiento para su tesis doctoral. Sus colegas la conocían como alguien que empujaba límites en nombre de la ciencia, y a menudo expresaba frustración con las barreras de protección. La expedición era operada por una empresa de buceo en jaula de buena reputación, con másters de buceo experimentados que mantenían normas estrictas de seguridad. Faith se había unido al tour como investigadora para reunir datos finales para su tesis. Llevaba cámaras subacuáticas y equipo de recolección de datos, con el plan de documentar comportamientos de alimentación desde la seguridad de la jaula de acero. En la charla previa, se enfatizó permanecer dentro de la jaula protectora en todo momento, especialmente durante periodos de alimentación, cuando los tiburones entran en estados de actividad elevada. El máster de buceo explicó que los grandes blancos estaban particularmente activos en esa temporada, atraídos por la abundancia de focas. Faith escuchó mientras mentalmente planeaba sus observaciones, confiada en su amplia experiencia de buceo. El tiburón blanco es el depredador alfa del océano, una máquina de matar perfectamente evolucionada, prácticamente sin cambios desde hace millones de años. Los adultos pueden alcanzar 6 metros de largo y pesar más de 2.270 kilogramos, con filas de dientes triangulares afilados como navajas, diseñados para cortar carne y hueso, y colas poderosas que los impulsan a velocidades de más de 56 kilómetros por hora.
Los grandes blancos son depredadores de investigación. A menudo se acercan a objetos desconocidos con mordidas exploratorias. Su fuerza de mordida puede superar las 1815 kilogramos por pulgada cuadrada, suficiente para arrancar extremidades o triturar huesos. Durante frenesíes de alimentación, cuando el agua se satura de sangre y aceites de pescado, los grandes blancos entran en un estado depredador intensificado. La inmersión de la tarde comenzó de forma rutinaria, con la jaula de acero bajando al agua. Fade entró a la jaula con su equipo y cámaras, colocándose para observar a los tiburones que ya comenzaban a dar vueltas alrededor de la embarcación. La tripulación inició el protocolo de alimentación, dispersando sangre y aceite de pescado para atraer a los grandes blancos. En cuestión de minutos, aparecieron varios tiburones enormes. Uno especialmente grande, estimado en 4,80 metros, empezó a pasar repetidamente cerca de la jaula. El agua alrededor del bote se volvió cada vez más turbia por la sangre y los aceites, creando condiciones perfectas para un comportamiento agresivo. Fade, desesperada por capturar material como nunca antes, tomó la decisión fatal de salir de la jaula protectora. Se deslizó por la puerta mientras el máster de buceo ayudaba a otros buzos, nadando aproximadamente 3 metros lejos de la jaula hacia el agua cargada de carnada. Fade se colocó entre el área de alimentación y el gran blanco que se acercaba, esperando capturar el comportamiento de alimentación. El gran blanco detectó la presencia de Fade cuando aún estaba a 4,5 metros, pero sus instintos depredadores ya estaban totalmente activados por el entorno de alimentación. El depredador masivo se acercó con velocidad deliberada, sus ojos negros fijos en el objeto inusual. Fade levantó su cámara, sin darse cuenta de que sus movimientos habían detonado la respuesta investigativa del animal. El ataque ocurrió con una velocidad y precisión devastadoras. El gran blanco golpeó a Fade desde abajo, abriendo sus mandíbulas enormes y mostrando filas de dientes triangulares. La mordida abarcó el torso de Fade. La parte superior de la mandíbula se cerró sobre su pecho y hombro, mientras la inferior aseguró su cintura. La fuerza inicial de mordida, de más de 1800 kilogramos por pulgada cuadrada, causó daño inmediato y catastrófico a la caja torácica, la columna y órganos internos. Los dientes del tiburón, de hasta 3 pulgadas, penetraron profundamente en la cavidad corporal, seccionando vasos sanguíneos mayores, incluida la aorta. La mordida le aplastó el esternón y varias costillas, mientras los dientes perforaban el corazón y los pulmones. La sangre empezó a salir de inmediato, creando una nube roja en el agua. Fiel al comportamiento del gran blanco, el tiburón soltó a Fade tras la mordida inicial, al reconocer que no era su presa preferida, pero el daño ya era mortal. El cuerpo de Fade entró en shock por el trauma masivo y la pérdida de sangre. Las arterias principales seccionadas hicieron que su presión arterial cayera rápidamente, mientras los pulmones perforados se llenaban de agua. Perdió el conocimiento en menos de 30 segundos y murió por desangrado y ahogamiento en menos de 2 minutos. El Dive Master y la tripulación iniciaron de inmediato procedimientos de emergencia, sacando a Fade del agua e intentando reanimación, pero las heridas eran demasiado graves. Se contactó a servicios de emergencia, pero Fade fue declarada muerta antes de llegar a la costa. El Departamento de Medio Ambiente del sur de Australia abrió una investigación, revisando protocolos de seguridad. El operador del tour quedó bajo escrutinio por los procedimientos de supervisión, aunque los investigadores determinaron que Fade había violado los protocolos de seguridad. La historia de Fade Aldrich fue un recordatorio trágico de que los depredadores alfa del océano exigen respeto absoluto. Para Erica Winslow, no fue el océano el que la llamó, sino los bosques de Tanzania, donde los parientes más cercanos de la humanidad muestran su lado más oscuro. Era el 18 de noviembre de 2018, cuando los bosques densos del Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, resonaban con los llamados de chimpancés y el crujir de hojas en el dosel. El parque, establecido por Jane Goodall en los años 60, se extendía a lo largo de las orillas del lago Tanganika, ofreciendo el hábitat perfecto para una de las poblaciones de chimpancés más estudiadas de África. Erica Winslow, de 23 años, había llegado 6 meses antes como parte de su investigación de doctorado en primatología, ansiosa por observar estructuras sociales de chimpancés para su tesis en la Universidad de Cambridge. Erica era asistente de investigación de posgrado, y su brillantez académica le había conseguido un puesto codiciado en el proyecto de investigación a largo plazo. Sus profesores elogiaban su dedicación, pero sus supervisores de campo habían empezado a preocuparse por su tendencia a antropomorfizar el comportamiento de los chimpancés. A menudo hablaba de ellos como si fueran vecinos amables, y no primates salvajes, y expresaba deseos de conectar con ellos de manera personal. La estación de investigación operaba bajo protocolos estrictos, desarrollados durante décadas de estudio.
se requería mantener una distancia mínima de 4,5 metros de los chimpancés en todo momento. Nunca hacer contacto visual directo y evitar expresiones faciales que pudieran interpretarse como amenazas. Erika había recibido capacitación extensa en estos protocolos, pero sus notas de campo mostraban un patrón de empujar límites gradualmente por su deseo de capturar momentos de comportamiento íntimos. Su investigación se enfocaba en disputas territoriales entre comunidades vecinas de chimpancés, especialmente durante periodos de alimentación cuando la competencia intensifica conductas agresivas. Erika había estado documentando estas interacciones durante meses, pero su supervisor le había advertido recientemente sobre acercarse demasiado durante situaciones tensas. Ella desestimó esas preocupaciones, creyendo que sus meses de observación le daban una comprensión especial del ánimo de los animales. Los chimpancés son los parientes vivos más cercanos de la humanidad, compartiendo más del 98% de nuestro ADN, pero poseen capacidades físicas que superan con creces la fuerza humana. Los machos adultos pueden pesar hasta 68 kilogramos y son aproximadamente 5 veces más fuertes que humanos de tamaño similar. Sus brazos poderosos pueden ejercer fuerza enorme y sus grandes caninos pueden provocar heridas devastadoras. Los chimpancés viven en jerarquías sociales complejas donde la dominancia se establece mediante demostraciones de agresión y violencia. Durante conflictos territoriales, se vuelven extremadamente agresivos, viendo cualquier presencia desconocida como una amenaza potencial a los recursos del grupo. Sus ataques son rápidos y brutales, y suelen apuntar a la cara, las manos y los genitales. Los machos son particularmente peligrosos durante competencias de alimentación, cuando su instinto territorial está al máximo. En la mañana del 18 de noviembre, Erika siguió a un grupo de 8 chimpancés hasta un árbol de higos cargado de fruta madura. La zona era territorio disputado entre 2 comunidades, y la tensión era evidente en el comportamiento de los animales. El macho alfa, un chimpancé grande llamado Frodo, se posicionó de forma dominante cerca de la base del árbol, mientras otros machos se distribuían para vigilar el sitio de alimentación. Con el paso de la mañana, un grupo rival se acercó desde el este, creando un enfrentamiento entre las 2 comunidades. La tensión escaló rápido. Ambos grupos hicieron despliegues agresivos, gritando y sacudiendo ramas. Erika, emocionada por la oportunidad rara de observar conflicto entre grupos, se acercó más para grabar mejor. Se colocó a menos de 3 metros del macho alfa violando los protocolos. Cuando Frodo se giró hacia ella, Erika cometió el error fatal de sonreír y hacer contacto visual directo. En la comunicación de chimpancés, mostrar los dientes es una señal agresiva de amenaza, y la mirada directa se interpreta como un desafío de dominancia. La respuesta de Frodo fue inmediata y violenta. El macho se lanzó sobre Erika con velocidad explosiva, impulsándose con sus brazos poderosos y cubriendo la distancia en menos de 2 segundos. El primer golpe tiró a Erika al suelo, y sus manos enormes sujetaron su brazo izquierdo con fuerza aplastante. La fuerza de agarre del chimpancé, de más de 590 kilómetros por pulgada cuadrada, le fracturó de inmediato los huesos del antebrazo. 2 machos más se unieron al ataque, interpretando la presencia de Erika como una invasión territorial durante la disputa crítica de alimentación. Los chimpancés concentraron el asalto en la cara y los brazos de Erika, sus objetivos principales en encuentros agresivos. Las mandíbulas de Frodo se cerraron sobre el hombro de Erika, y sus caninos de 4 pulgadas penetraron profundamente en el músculo y le seccionaron la arteria braquial. El ataque duró aproximadamente 3 minutos, con múltiples mordidas y golpes. El cuero cabelludo de Erika fue arrancado parcialmente. Varios dedos le fueron cercenados por mordidas poderosas, y laceraciones profundas cubrieron sus brazos y torso. La lesión más crítica ocurrió cuando Frodo mordió su cuello, perforando la arteria carótida y causando una hemorragia masiva. El cuerpo de Erika entró en shock por el trauma severo y la pérdida rápida de sangre. Las arterias braquial y carótida seccionadas hicieron que su presión arterial cayera de forma abrupta, mientras las múltiples heridas provocaron shock hipovolémico. Erika perdió el conocimiento en menos de 4 minutos desde el primer ataque, y murió desangrada antes de que el equipo de investigación pudiera llegar a su ubicación. La estación de investigación contactó de inmediato a las autoridades tanzanas y suspendió todas las actividades de campo mientras se investigaba. El incidente provocó una revisión de protocolos de seguridad en instalaciones de investigación de primates en la región. La historia de Erika Winslow fue un recordatorio contundente de que incluso nuestros parientes más cercanos en el reino animal siguen siendo salvajes e impredecibles. Si estas tragedias por selfies te impactaron, dale clic al video que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver todavía más encuentros mortales. Acercarte demasiado a la vida silvestre puede terminar en tragedia.